Asia Central está obteniendo un nuevo país. Esta es una historia que realmente no estás viendo en ningún otro lugar. Aunque quizá no sea tan relevante, creo que podría serlo más de lo que pensamos. Hoy en día asociamos Asia Central con los Istán, ¿verdad? Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Y es dentro de este último, Tayikistán, donde podría surgir un nuevo país. Y no te preocupes, no rompe la tendencia de los nombres, se llamaría Badakhshan. Supongo que eso sí rompe un poco la tendencia de los nombres. No es un Istán, solo acaba en An. Así que no lo sé, puedes verlo como prefieras. Entonces, ¿dónde está este lugar? Aquí está Tayikistán. Ahora, si tomamos casi la mitad del territorio del país en el este, obtienes Gorno-Badakhstán, la región autónoma más grande del país, ubicada en las montañas del Pamir. Eso es lo que significa el nombre. Gorno viene de la palabra rusa gorni, que significa montañoso. Literalmente significa montañoso. Badakhstán es más antiguo e interesante. Se remonta a un título persa medio sasánida, Bedax, que era algún tipo de alto funcionario, un gobernador o tal vez como un virrey de una región. El sufijo persa an significa tierra de o lugar de. Así que Badakhshan es básicamente la tierra que pertenece al dominio del gobernador Badakhsh, que se convirtió en un nombre de lugar. El nombre completo Gorno-Badakhshan significa la zona montañosa bajo gobierno, por así decirlo. Hoy en día constituye el 45% del territorio de Tayikistán, pero en cuanto a población, solo un diminuto 2%. Su ciudad capital es Korok, una localidad establecida en 1932, pero que puede rastrear sus orígenes hasta las fortificaciones imperiales rusas. Está cerca de la frontera con Afganistán, supongo que es otro Istán para nuestra lista de Asia Central. La ciudad tiene solo 30.000 habitantes, su forma es bastante extraña. A lo largo de la confluencia de los ríos Guni y Pani, la altitud de la región es bastante elevada. El promedio es de unos 3.500 metros. Algunos lugareños la llaman el techo del mundo. Así que de inmediato es enorme, remoto, aislado, no está conectado con el resto del país. Todo eso, ya hace que se sienta como un lugar propio. Y otra cosa que quizá lo convierte en un candidato ideal para ser una nación propia es el hecho de que no está habitado por personas tayicas como el país al que pertenece. El resto del país está habitado por tayikos, el grupo étnico homónimo. Pero esta región, en cambio, es hogar de los pamidís, llamados así en relación con las montañas del Pamir. No son de etnia tayika, tampoco hablan persa y no son musulmanes sunitas como el resto del país. En cambio, hablan lenguas o dialectos pamir como Shukni, Waki, Rushani y otros. No son dialectos del tayiko, son algo propio, son lenguas iranias separadas. Y religiosamente también son diferentes del resto del país, siendo predominantemente chiitas ismailíes que siguen al Aga Khan. Y culturalmente tienen una identidad montañesa que está profundamente ligada a otras tradiciones locales. Y la diferencia religiosa es bastante interesante y muy importante para su sentido de ser diferentes del resto del país. El Islam chiita ismailí es una rama del Islam chiita que, como todo el chiismo, rastrea su liderazgo después del profeta Mahoma a través de su primo y yerno, Ali. Pero mientras que la mayoría de los musulmanes chiitas creen que la línea de imanes terminó en el 12º, uno que está oculto y que regresará algún día. Los ismailíes siguen una línea de sucesión diferente y creen en un imán viviente, que actualmente es el príncipe Karim Aga Khan IV. Los pamidis siguen esta fe principalmente debido a su aislamiento geográfico y a la exposición histórica a misioneros ismailíes a lo largo de los siglos. Durante los periodos en que las regiones montañosas estaban menos conectadas con Persia y Asia Central y no con los centros islámicos sunitas, eso después impactó al resto de la región, especialmente al de Tayikistán. Y estas personas, los Pamir, son tan particulares que incluso tienen una bandera única para representar su etnia. Esta está genial y, si me permiten, sería una gran bandera nacional. Es un fondo blanco con dos franjas diagonales en el centro, una verde y una roja. Y la bandera es un punto interesante porque representa al pueblo Pamir en su totalidad,
no solo a los que viven en esta región de Tayikistán, porque no solo viven aquí, están repartidos por la región e incluso por todo el mundo. Aunque la mayoría vive en Badakhshan, su población total es de alrededor de 350.000 personas y 20.000 de ellas viven aquí. Pero 65.000 viven en Afganistán, 50.000 en China, principalmente en Xinjiang. 32 migraron a Rusia viviendo principalmente en Moscú, ni siquiera en la parte de Asia Central de Rusia. Alrededor de 30.000 viven en Pakistán, en el área de Gilgit-Baltistán. Además, parece que hay una pequeña comunidad de unas 300 personas en Nueva York, Estados Unidos. Su presencia en las regiones circundantes se justifica por el hecho de que, antes de que existiera el actual Tayikistán, este lugar formaba parte de una región más grande llamada Badakhshan, que también abarca el norte de Afganistán. De hecho, hoy en día Afganistán también tiene una provincia llamada Badakhshan dentro de su territorio. Es la que tiene ese pequeño corredor que los conecta con China. Así que, si sientes que esto realmente no tiene sentido y te preguntas por qué pertenecerían a Tayikistán, parece un poco arbitrario. Bueno, lo fue. La amplia región de Badakhshan, que abarca Gorno-Badakhshan, Badakhshan afgano y zonas del oeste de China, se menciona en fuentes escritas desde los siglos 7 y 7-1. Ya conocida por ser remota, montañosa y rica en gemas, especialmente lapislázuli, que se usaba para hacer tinte azul a lo largo de la historia. Diversos pueblos túrquicos y hunos reclamaron el control de la región, aunque de forma dispersa. La expansión islámica árabe trajo el Islam más tarde, y también algunas influencias persas. Pero debido a que el terreno es muy accidentado, lo que se obtiene una y otra vez a lo largo de la historia son esencialmente reinos de valle, nominalmente parte de algún gran imperio, pero prácticamente siempre semi-independientes a lo largo del tiempo. Tras la conquista mongola, Badakhshan emerge del caos, convirtiéndose en un reino gobernado por dinastías locales con linajes prestigiosos. Algunos incluso afirman descender de Alejandro Magno, lo cual supongo que es un clásico en Asia Central. Desde aproximadamente los siglos XIII al XV, la región es gobernada por mirs locales, que eran esencialmente príncipes. Siempre estuvo bajo poderes mayores, primero los mongoles, luego los timúridas, sobre todo con el imperio de Tamerlán. Desde el siglo XVI, los uzbecos vecinos se establecieron allí. En 1584, Badakhshan fue conquistada y gobernada por los mires uzbecos locales. En el siglo XIX fue absorbida por la política afgana y pasó a ser estado tributario de Kabul, perdiendo su autonomía en la década de 1880. Luego, la zona moderna de Gorno-Badakhshan en particular, que es esencialmente el Pamir occidental, quedó bajo el dominio de los emiratos de Kokand y luego de Bujará, pero aún con mucha autonomía local, y luego llegaron los rusos. En la segunda mitad del siglo XIX, el Imperio ruso amplió su control sobre Asia Central durante las décadas de 1860 y 1880. Por ejemplo, derrotaron al Yanato de Kokand y al Emirato de Bujará, convirtiéndolos en protectorados o anexándolos, y Gorno-Badakhshan vino junto con ellos. Para 1895, la parte norte del territorio estaba firmemente dentro de la esfera de influencia del Imperio ruso, y la región era un límite importante, o incluso una frontera entre sus esferas de influencia. Y la esfera de influencia británica, que se extendía desde el Raj británico. Por ejemplo, como mencioné antes, la capital de la región hoy en día, Korog, estaba firmemente bajo control ruso. Después de que se construyó un fuerte allí en la década de 1890, hay un poco de incertidumbre sobre cómo era la vida en la región durante la Guerra Civil Rusa. Pero después de que el Imperio ruso colapsó y después de que los bolcheviques finalmente restablecieron el control ruso sobre Asia Central, la región fue reorganizada. El área de Pamir fue integrada al sistema soviético. En 1925 se creó la región autónoma. Para 1929, la Oblast Autónoma de Gorno-Badakhshan formaba parte formalmente de la nueva República Socialista Soviética de Tayikistán. En la época soviética, las montañas de Pamir fueron consideradas una región fronteriza clave. Se construyó infraestructura, como la carretera del Pamir. Se llevaron a cabo proyectos de educación y desarrollo, y esto fue en parte para asegurar la lealtad e integrar realmente la región a la Unión. Pero a pesar de esta etiqueta de autonomía, el poder real seguía estando en Moscú y, como mucho, en el liderazgo de la República Socialista Tayika. Las élites locales tuvieron algunos avances, pero la autonomía local era muy limitada.
Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió en 1991, Tayikistán se independizó y Gorno-Badakhshan pasó a formar parte del Estado tayiko. Pero la identidad distinta de la región, su idioma, religión y sentido histórico de autonomía hicieron que las tensiones surgieran bastante rápido. En la Guerra Civil de Tayikistán, 1992-1997, la región fue bastión de oposición y regionalismo. Los grupos locales exigieron más autonomía y derechos democráticos, llegando incluso a declarar la independencia temporalmente. En ese momento surgió el principal movimiento independentista. Izaron otra bandera, tricolor horizontal, verde, una franja blanca más ancha y negro. Fue fundada por intelectuales y líderes regionales pamidíes como un partido político llamado Lali Badakhshan, que significa rubíes de Badakhshan. ¿Recuerdas antes cómo descubrimos que los primeros registros de la región mencionaban los ricos minerales y gemas que tenía la región? Creo que esto tal vez es una referencia a eso una vez más. No obstante, su independencia no fue reconocida y tras el conflicto interno fue ignorada. La guerra terminó con acuerdos de paz que nominalmente garantizaban algunos derechos regionales, pero el gobierno central mantuvo una autoridad fuerte. Después de esto, el partido Lali Badakhshan fue prohibido y el separatismo perdió su estructura formal, pasando a ser una resistencia más pasiva y basada en la identidad. Los excomandantes del movimiento siguen ocupando posiciones informales de poder, así que su influencia continuó un poco en la región. Pero el movimiento no ha logrado la independencia. Las principales quejas detrás de esto, que son demandas de autonomía y reconocimiento cultural, siguen sin resolverse. Y así, aunque no han tenido éxito, el sentimiento separatista sigue muy vivo bajo la superficie. Y esto nos lleva al presente, cuando la etiqueta de autonomía todavía existe, pero es mucho más simbólica y un remanente de la historia de la región. Los habitantes locales exigieron mayor control y autogobierno. Fueron escuchados por el gobierno central, pero en su mayoría ignorados y a veces reprimidos. Esto resume el problema principal, pero hay dos dimensiones que creo que es importante entender. Existe una dimensión económica. Imagina vivir aislado por montañas casi todo el año. Tienes una infraestructura deficiente, una industria limitada y cero poder político. El comercio sí ocurre, especialmente con China, pero el dinero va a Dushanbe, la capital de Tayikistán, no a la región. Los locales sienten que solo ofrecen rutas de tránsito, mientras el Estado recibe los ingresos, y ellos casi no ven ese dinero. Y también hay un aspecto de identidad en esto. Antes, los documentos oficiales solo aceptaban tayiko y ruso, sin reconocer formalmente los idiomas pamir, lo que no es inclusivo. Algunos pamir sienten que el gobierno intenta tayikizarlos, lo cual es básicamente lo opuesto a darles autonomía. Y ambas cosas, por supuesto, contribuyen a que aumenten las tensiones y ayudan a que la idea de la independencia no desaparezca. Hubo enfrentamientos en 2012, 2014, 2018 y recientemente en 2022. Es como un ciclo. Cada pocos años las tensiones aumentan, comienzan las protestas y la policía y el ejército responden con dureza. Luego, un nuevo líder local es reemplazado por alguien leal a Tayikistán, entonces la gente se enoja de nuevo. La pregunta es, ¿llegarán a enojarse lo suficiente o a tener recursos para transformar la protesta en revolución? Esencialmente, ¿pueden realmente volverse independientes? En teoría sí, todavía existe un movimiento separatista y, lo más importante, un sentimiento separatista dentro de la población. Tienen identidad histórica, cultura distinta y aislamiento geográfico. Ambas cosas ofrecen una oportunidad única de construcción nacional y, supongo, también para la defensa. Pero ¿cómo sería realmente este proceso? Supongo que una primera fase sería una escalada de protestas locales. Algo lo activa otra vez, quizá otra fuerte represión del gobierno central. Korok se convertiría en un centro de protestas para los pamir. De hecho, esto ya sucedió en 2022. Después requerirían una segunda fase de autonomía de facto, donde los líderes locales reclamarían el control regional. Comenzarían a gestionar sus propios cruces fronterizos, tal vez cooperar con China en el comercio. Si el Estado central no actúa, formarían su propia milicia para protegerse. La fase 3 requeriría una declaración formal de independencia. Quizás proclamen una república de Pamir, pero Tayikistán lo consideraría ilegal.
Recibirían reconocimiento internacional limitado, quizá apoyo discreto de China por logística, y serían rechazados por otras naciones de Asia Central por solidaridad con Tayikistán. Pero aquí creo que debemos recordar una cosa. Tayikistán es el único de estos países istán de Asia Central que no es una nación turca. Y por eso tal vez esto condicionaría y limitaría el apoyo real que recibirían en un escenario como este. Pero entonces tienes que preguntarte, ¿sobreviviría siquiera? Bueno, si tuviera el respaldo de China, probablemente sí. Si no quisieran ser solo un títere de Pekín, enfrentarían grandes desafíos por sí mismos. Primero que nada, Afganistán ya gobierna parte de su región. ¿Esto tentaría al gobierno afgano a invadirlos e intentar anexarlos? Aunque no lo hicieran, su situación no es buena. El aislamiento favorece la defensa y la identidad cultural, pero no beneficia en otros aspectos. Tiene solo 230.000 habitantes, menos que muchas ciudades. Su potencial económico es bastante limitado porque las montañas realmente no permiten mucha agricultura ni industria. Su economía es débil y depende mucho de fondos estatales limitados y ayuda externa. Reciben mucho apoyo de la red del Aga Khan por su religión. Esto podría ser un nuevo sistema de apoyo y quizá convertirse en el país oficial como una santa sede para esta religión. Si tuvieran éxito, y aquí hay un gran sí, sería muy relevante a nivel global. Sentaría un precedente para otras regiones montañosas autónomas en Eurasia, incluso dentro de Rusia. Las rutas comerciales entre China y Asia Central podrían sufrir una transformación completa. Generaría un nuevo foco de tensión entre China, Tayikistán, Afganistán y Rusia, quien, a pesar de ya no controlar directamente a los istanes, no le gustan los cambios que no puede controlar. Y realmente podría envalentonar movimientos similares en todo el mundo, especialmente donde las fronteras trazadas por la Unión Soviética no coincidían ni coinciden con las realidades étnicas. Después de explicar todo esto, una pregunta simple: ¿esto sucederá? No lo sé. ¿Es posible? La independencia total es poco probable ahora, pero es probable que pronto se plantee mayor autonomía. Y si Tayikistán no responde con cuidado, la situación podría empeorar. Así que en el futuro, si escuchas sobre esta región, tal vez ya no sea solo una zona autónoma de Tayikistán. Sería una autoproclamada República de Pamir, o Pemidia, si queremos usar un sufijo latino. Supongo que tendremos que esperar y ver qué pasa, pero definitivamente me gustaría ver surgir un nuevo país. Muchas gracias por ver este video. ¿Conoces algún otro país nuevo que podría crearse en un futuro cercano? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos la próxima vez para más conocimientos generales.